Muy bien, joven, pues así le hacemos, ¿no? Listo, Calisto. ¿Y lo mío? Estás agendando, no te había agendado. A ver, déjame ver. ¿Dónde estás? Estoy enseguida. Aquí está. Casimiro. ¿Qué es lo que me tienes ahí? Déjame ver. Me trajiste en enero los estudios, ¿verdad? Hey, Y andaba la cosa bien. ¿Por qué no se proyecta? Entra. A ver, tómale la presión a Casimiro, doctora. Aunque él no da muchas molestias con eso, pero ya está aquí. No está de más. aprovechando. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. No sé por qué mi cámara no se ve. Bueno, si no ahorita me conecto de otra cámara. A ver, déjame ver por qué no me veo. Bueno, ya me veo desde otra cámara. Bueno, bienvenidas todas y todas. Doctora Mara Antonieto, no sé si gusta que esperemos unos 2, 3 minutitos más por si alguien más se quiere unir a la reunión. Sí, adelante. Está bien, esperamos.
Bueno, ya son las 12:06. Tal vez sea un buen momento para empezar. Primero les quiero dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, les quiero presentar a la doctora Amaranta Nieto Trujillo, quien es nuestra ponente. Ella es médica cirujana y partera por la Universidad de Colima, especialista en medicina familiar por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias médicas por la Universidad de Colima y doctora en educación por la Universidad de Baja California. Es activista y feminista, defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, adolescentes y grupos históricamente vulnerados. Bienvenida, doctora Amaranta Nieto. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctora Padrón. Qué gusto poder estar con ustedes, y no había notado la relevancia que tiene esta presentación por tratarse de la Universidad de San Luis Potosí, y en específico por tratarse de San Luis Potosí, porque han sido pioneras las médicas de San Luis Potosí en nuestro país y en el mundo de muchas cosas. Entonces, cuando me puse a investigar más a fondo sobre el quehacer de las médicas de San Luis Potosí, quedé sorprendida y más comprometida con esta plática. Muchas gracias por la invitación. Decir que no tengo ningún conflicto de intereses, que todo lo que yo expongo en esta presentación es información que se comparte con la finalidad de analizar y reflexionar entre todas y todos. En ocasiones, en los temas donde se tratan mujeres o grupos históricos vulnerados, de repente hay controversias en las opiniones personales, no científicas, que de repente incomodan a ciertas personas. La conferencia o las presentaciones no son dirigidas a algo o en alguien en especial, sino es información que hay y que pues es de interés para mí compartir. Gracias a las compañeras de Mujeres Médicas Familiares que están aquí y al compañero. Y pues bueno, hablar del papel de las mujeres en la medicina y cómo nos incorporamos a los sistemas de salud, pues tenemos que hablar de la doctora Elizabeth. La doctora Elizabeth nació en Inglaterra. Por motivos económicos migran hacia Estados Unidos toda la familia. El papá se dedicaba a cuestiones del azúcar y tiene una característica específica que trata a sus hijos varones y a sus hijas mujeres igual. Les da las mismas oportunidades en todo sentido, y eso hace que la doctora Elizabeth crezca con una mirada de igualdad y sintiéndose con las capacidades que sus hermanos varones tenían. Entonces, ella hace solicitudes para entrar a diferentes universidades de Estados Unidos, hace la solicitud para entrar a 29 universidades y no la aceptan en ninguna, hasta que en una de las universidades de Nueva York la aceptan. Y se describe que se somete a votación de los alumnos si aceptan a la doctora, a Elizabeth, y por votación unánime se decide que va a entrar. Pero esta votación no se dio en plena conciencia de quienes estudiaban medicina en ese momento. Pensaban que se trataba de una broma, y en ese pensamiento votaron todos para que se integraran. Entonces, por obra de la casualidad y de la confusión, es que accede la primera mujer a estudiar medicina de manera formal en 1847 y egresa en 1849. Es interesante porque son 2 años, ¿no? Son 3 años los que se prepara para, o los que se preparaban para ejercer la medicina como tal. En cuanto egresa, en cuanto sale de la universidad, se va nuevamente a Inglaterra, trata de ejercer, practica en algunos hospitales de Europa y adquiere una infección en uno de sus ojos. A ella le interesaba la cirugía
Sin embargo, por la infección que adquiere en su ojo, pues pierde la visión, pierde la vista de este ojo. 10 participantes. Y por lo tanto no puede ejercer como cirujana. Entonces, pues la visión de ser cirujana o la meta de ser cirujana, pues se ve coartada. Regresa nuevamente a Nueva York y establece con su hermana porque no les daban espacio para ejercer. No había hospitales, ni consultorios o clínicas donde pudieran ejercer. Su hermana es la tercera mujer que egresa de medicina en Estados Unidos y con ella establecen una clínica donde atienden a mujeres y niños vulnerables. Las mujeres de escasos recursos pues no tenían ninguna limitante en que las atendieran las mujeres, con que las atendieran estaba bien. Entonces regresa, hacen la clínica y pronto crece para convertirse en un hospital. Y es el primer hospital dirigido por mujeres y donde además establecen en 1868 la primera universidad de medicina para mujeres. Las maestras comenzaron a ser ellas y otras mujeres que iban egresando para capacitar a más mujeres. Y en 1875, bueno, después de que establecen el hospital, la universidad, ella regresa a Inglaterra y también forma parte de las pioneras en un hospital, en formar un hospital y una universidad para mujeres, en donde ejerce hasta el final de sus días. Como todos los personajes históricos, nuestras heroínas, les vamos a llamar así, las mujeres que nos antecedieron, están, pues no son blancos ni negros. Lo que han aportado a la historia es muy sobresaliente. Sin embargo, también tenían sus contradicciones. Por ejemplo, la doctora Elizabeth no se casó nunca y adoptó a una chica a la cual explotaba laboralmente. Entonces, y que no le permitió contraer nupcias ni relacionarse con otras personas. Entonces, la explotación de la mujer sobre la mujer, pues en este caso se dio. Eso no demerita todo lo que aportó a la medicina. Y bueno, estaba sus escritoras, lo que ella leía o en donde se inspiraba o los textos en lo que se vio influida principalmente fue con Margaret Fuller. Margaret era escritora, es más grande que ella en edad y los escritos que ella publicaba coincidían con la visión que tenía la doctora Elizabeth y replicaba muchas de las frases que Margaret decía. Y como es esto de que las mujeres somos capaces de cualquier cosa que elijamos y que ese logro era una cuestión de talento y de trabajo y no de sexo. También es importante decir que en aquel momento en el que ella egresa, el decir doctora mujer o una médica mujer o médico mujer estaba relacionado con las parteras y en específico con aquellas mujeres que realizaban aborto. Entonces, no se llamaba a sí misma en femenino, muchas veces se llamó en masculino por la connotación social negativa que había hacia el término. Y durante toda su vida publicó más de 14 artículos y escribía sobre la educación de las mujeres. También es preciso decir que en 1849 su tesis se publica por primera vez, se publica una tesis de una estudiante mujer en el Boston Medical Journals y se convierte por eso, además de ser la primera mujer en estudiar medicina, también en la primera mujer estudiante en publicar un artículo científico en Estados Unidos. De tal manera que, si recordamos, el 11 de febrero se decide celebrar a las mujeres que ejercemos la medicina, a las médicas, pero también se decide celebrar a las mujeres en la ciencia. Y el motivo de esto es porque ella publica por primera ocasión en una revista científica en Estados Unidos. Y el 11 de febrero lo toman como el día en el que se gradúa de médica. Hay algunas referencias bibliográficas que dicen que fue el 11 de enero.
Y bueno, después de que se gradúa la doctora Elizabeth en 1849, sigue una ola de graduaciones que no es tan visible hasta 1887. Primero inicia ella, después en Canadá. Emily se graduó en 1867, pasaron varios años para que esto sucediera, y en 1887 es donde se da un auge en Latinoamérica. Tenemos 2 egresadas de Chile, tenemos a Matilde Montoya de nuestro país, a Rita Lobato de Brasil. Y ya continuamos en los 800 con Argentina, Cuba, y ya a partir de 1900 tenemos a Laura Rodríguez en Perú, y en Uruguay a Paulina Luisi. Y así van egresando varias mujeres a lo largo de nuestros países. Y tenemos a Matilde Montoya. Últimamente, con el movimiento feminista que en esta ola del feminismo mexicano, pues se ha dado más visibilidad a Matilde Petra Montoya Lafragua. Ella nace en Ciudad de México, su mamá es de Puebla, y es una niña que aprende a leer a los 4 años. La mamá se da cuenta de las capacidades de Matilde y la ingresa a la primaria, pero por la edad no la aceptan. Entonces, estuvo 3 años en lo que en ese entonces era como la educación básica, lo que ahora es secundaria, ya no, y que era primaria, así se le conocía, educación primaria. Esa parte ya no pudo ingresar por la edad. Por lo tanto, la mamá paga estudios particulares para que ella pueda estudiar. Y el papá estaba en contra, o era motivo de conflicto entre la madre y el padre, el que Matilde estudiara. Finalmente, el papá fallece y pues la mamá se convierte en la principal promotora para que Matilde siga estudiando. Y a los 16 años, a los 11 años ingresa para estudiar como partera. Fallece el papá, no hay para pagar esta carrera, por lo tanto deja de estudiar un tiempo, le paga a la mamá educación privada en casa y vuelve a ingresar para estudiar como partera y egresa en otra escuela, no en la Universidad Nacional, no en la Escuela Nacional, y egresa de 16 años. A los 16 años se va a Puebla a ejercer como partera, y siendo partera en Puebla empieza a tener mucho éxito. Tuvo tanto éxito que los médicos que ejercían en Puebla comenzaron a hacer una campaña de difamación en contra de Matilde. Y hay algo interesante, que comienza o la aceptan, 2 médicos la aceptan como ayudante de cirugía. Entonces, en ese contexto, donde estaba una sociedad dividida de quienes la apoyaban y quienes no, decide entrar, aspirar a la Universidad de Puebla. La aceptan, empieza a estudiar en la Universidad de Puebla, pero la hacen revalidar materias. Y estando ahí, la presión social y las publicaciones en los periódicos es tanta que renuncia. Se va a Ciudad de México, donde ella ya había solicitado entrar a la universidad y le había negado el acceso, y vuelve nuevamente a solicitar el acceso, se le brinda, entra a la universidad y cursando el primer año, nuevamente la dan de baja porque mencionan que no tiene estudios de preparatoria. Trata de revalidar, buscar alternativas, no se las dan. Entonces, en la desesperación y buscando seguir estudiando, le escribe al presidente de la República, en ese entonces, Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le dice a su entonces secretario de Educación que le dé las facilidades para que entre a la preparatoria de lo que hoy es la UNAM. Entonces, también Matilde se convierte en la primera egresada de la preparatoria de la UNAM. Es decir, mientras tuvo que revalidar materias para poder seguir estudiando medicina. Y al momento de egresar, en el acta de examen, para presentar el examen, venía alumnos y le ponen nuevamente otra traba. Como venía alumnos y no alumnas,
pues no le permitían hacer el examen. Por lo tanto, nuevamente escribe a Porfirio Díaz para que le ayude. Porfirio manda una carta al Congreso para que se hagan las modificaciones en la universidad y no se puede sesionar a tiempo, y para no retrasarla hace un decreto en donde, para que se pueda titular, de tal manera que los detractores de la educación de las mujeres decían que ella se titula por mandato presidencial, no por capacidades. Entonces ya le ponen un jurado muy exigente y no le abren la sala donde generalmente se graduaban o hacían el acto de titulación. Es un salón anexo, pequeño, y resulta que 10 minutos antes de que iniciara el examen, llegó el mensajero a la universidad diciendo que el presidente y su esposa y algunos amigos se dirigían al acto de titulación. Por lo tanto, abren ahora sí el salón de titulaciones y es ahí donde Matilde hace su examen y finalmente, por decisión unánime, es aprobada. Es tanto lo que pasó en la vida de Matilde que cuando finalmente se expide el título y hay que ir a recogerlo, no va ella directamente, va una amiga de ella a recoger el título. Estos son algunos de los periódicos que se exhibieron en aquellos entonces en contra de Matilde. Masona y protestante. Convocamos a no solicitar los servicios de la mujer Matilde Montoya por ser masona y porque va a dañar a la sociedad poblana. Impúdica mujer que pretende ser médico. Se le criticaba o decían que entraba a medicina para ver los cuerpos desnudos de los hombres. Entonces fue muy atacada y muy criticada por un segmento de la población, y por otro lado tenía el apoyo, por ejemplo, del presidente y también el mayor socio comercial en los ferrocarriles. También estuvo becada por el gobernador de Puebla, recibió una pequeña beca, y por el gobernador de Morelos. Entonces, había un segmento de la población que la apoyaba fuertemente. Generalmente eran principalmente personas en puestos de poder, pero el resto estaba en contra. Y este es uno de los anuncios para promocionarse en su consultorio. Tuvo durante su vida 2 consultorios, siempre ejerció en particular. Un consultorio en donde cobraba y otro consultorio donde localizado en un lugar donde podían ir las mujeres y los niños de escasos recursos. Entonces, toda su vida ejerció de esa manera en particular y con 2 consultorios. Y algo interesante en específico de nuestro país es que Matilde Montoya y el grupo de mujeres, las primeras mujeres que estudiaron medicina en nuestro país, la mayoría fueron feministas. De tal manera que el primer pronunciamiento feminista que hace Matilde Montoya fue en 1909, y es su frase, o la frase que últimamente se ha citado mucho, donde dice: los hombres y mujeres deben tener los mismos derechos intelectuales y civiles. Y en esta parte, en 1923, crean la Asociación de Médicas Mexicanas. No estaba, durante toda su vida, no fue aceptada en ningún colegio o en ninguna academia o nada del gremio médico. Era solamente para hombres, se les negó el acceso, y pues es de las fundadoras de la Asociación de Médicas Mexicanas. Y este es un artículo que me gustó mucho, y que hicieron estudios sobre las primeras médicas del país, y que está muy interesante. Y tenemos Matilde, egresa en 1887, después Columba de Hidalgo en 1900, y tenemos, y ustedes pueden ver, la número 7 es de San Luis Potosí. En 1912, María Castro de Amerena. Aquí está con el apellido ya de casada, pero es María Castro Rojo. Y es la primera mujer que egresa en San Luis Potosí. Y algo interesante que mencionan las autoras es que cuando analizan
las personas, las mujeres que estudiaron medicina en 50 años, es decir, de 1887 a 1936, bueno, 49 años, y lo estudian hasta ese momento porque todavía el servicio social en México, el año de servicio social se implementa a partir de 1937, entonces hacen el estudio antes de que se instaure el servicio social. Entonces, desde que ingresó Matilde hasta esa fecha, fueron 85 mujeres las que estudiaron medicina. Y se creía que la mayoría iban a ser del centro del país, que iban a ser del DF, de Ciudad de México, o de Estado de México. Y resultó que no, que había varias mujeres que venían de otros estados que fueron a estudiar medicina para allá. Y dentro de su análisis, la mayoría, muchas son de Ciudad de México, actual Ciudad de México, pero el segundo estado que más mujeres egresó o tuvo médicas en ese momento fue San Luis Potosí. Estudiaron 14 médicas en ese periodo. Y también, al ser una de las universidades que admitía mujeres, vinieron otras personas a la universidad a estudiar de otros países, como es el caso de una rusa, de una nicaragüense y una costarricense. Y ellas dos también son las primeras médicas, ellas tres son las primeras médicas en sus respectivos países, que estudiaron aquí y regresaron a sus países. Y bueno, ahí se movió. En esta diapositiva que ya se movió, se hace un resumen de cómo fueron las universidades de nuestro país aceptando mujeres. Y de las primeras universidades que acepta mujeres en medicina, pues fue la de San Luis Potosí. La Universidad de San Luis Potosí hacen referencia que inicia sus funciones en 1877 y en 1912 egresa su primera médica. Y de la de Yucatán en 1833 y egresa su primera médica en 1930. Después siguen Michoacán, Puebla, que fueron de las primeras universidades que aceptaron mujeres. Aquí hay algo importante porque hay un hecho histórico que dentro de los primeros donde se gesta el voto de la mujer en México es en Yucatán, en uno de los congresos feministas. Y bueno, sobre la Asociación de Médicas Mexicanas, porque no podían ingresar a otros espacios de academia, pues fundan la Asociación de Médicas Mexicanas. Esto fue en 1926 y se da posterior al primer Congreso Nacional Feminista realizado en 1923. Hay otro estudio donde se analiza a qué sociedades o a qué organizaciones pertenecían estas primeras mujeres que ejercieron medicina en México, y la mayoría estaban en asociaciones de cultura, de educación y obreras, pero no habían fundado hasta ese momento la Asociación de Médicas Mexicanas y no podían pertenecer a los colegios médicos. Entonces, después del Congreso Feminista, se unen y esta es parte de su acta constitutiva. Entonces, fue en 1926 y miren, la tesorera, ¿quién es? María Castro Rojo, de Amerena. San Luis Potosí presente en esta acta constitutiva. Entonces, también Matilde Montoya es parte de las fundadoras. Aurora Uribe, dependiendo de los textos, van a citar quienes gestan la idea y quienes hacen todo para que se pueda concretar esta asociación, y mencionan a Aurora Uribe. En todos los textos está mencionada Aurora Uribe, acompañada ya sea de Matilde Montoya, de María Castro o de alguna de las demás compañeras. Entonces, alguien clave en esta formación es Aurora Uribe. Y bueno, María Castro Rojo de Amerena, nació en 1889, es médica cirujana en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, egresa en el año de 1912, se casa con uno de sus compañeros, con Nicolás,
Amerena. Nicolás, el doctor Nicolás, es uno de los primeros médicos sindicalistas del país. La doctora ejerce en lo privado, pero también ejerce en el Hospital Civil y en el Hospital Infantil de San Luis Potosí. Y en 1915 se mudan a la Ciudad de México, donde sigue ejerciendo en la clínica de Peralvillo y ejerciendo la medicina privada. También es profesora de secundaria y se convierte en concejal o asesora de lo que antecedió a lo que hoy conocemos como CONACYT. Y hay otra mujer brillante en San Luis Potosí, ya que hay un artículo escrito por docentes de su universidad, que es María de Jesús Uresti Leija. Ella es la primera cirujana, se le reconoce en algunos textos como la primera mujer que ejerció como tal la cirugía en el país. Y ella fue docente en la universidad y fue la cuarta en egresar en la Facultad de Medicina. Y hay algo importante que sucede en nuestro país. Miramontes, el químico, a los 26 años logra sintetizar la noretisterona y se convierte en el boom para el control de la natalidad en el mundo. Y entonces, cuando se habla de anticonceptivos, todos los créditos son para Miramontes y los demás hombres que estuvieron presentes, ¿no? El dueño del laboratorio, etcétera. Pero hay algo muy importante que recordar, que de donde se obtiene la idea o de donde empiezan a obtener el mayor sustrato es de lo que se llamaba, de una planta que se llamaba, que la conocían en Veracruz, Puebla y por esa región como cabeza de negro. Y quiero leer en específico esta parte que me parece interesante que reflexionemos. Es probable que las antiguas parteras de la región conocieran acerca de las propiedades anticonceptivas de la planta, pero estas sabias mujeres priorizaban la lactancia como contraceptivo y tenían como función social primordial preparar y cuidar a la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Las propiedades curativas de la cabeza de negro, reconocidas por las parteras, eran sobre todo aquellas relacionadas con el tema del mal del cuerpo y los cólicos menstruales. Hay algo que antecede a la mayoría de las médicas que ejercieron por primera vez en nuestro país. ¿Estudiaron para ser parteras primero o fueron maestras primero? Porque no se podía acceder. Pero las mujeres en general en nuestro país, desde antes de la conquista de los españoles, éramos las médicas quienes ejercíamos la medicina en el país y quienes nos encargábamos de atender los partos. De tal manera que Luis III, bueno, no recuerdo bien qué gobernante fue, pero fue en 1557 que hace un decreto para que se les capacite conforme a la medicina occidental, a la medicina española. Fueron muchas veces agredidas y víctimas de discriminación. Pero es importante decir que, de acuerdo a los textos que existen en el país, las parteras mexicanas y en general de nuestros países en la región tenían costumbres de asepsia y antisepsia que permitían que no hubiera una alta mortalidad infantil y que además, así como en México, existía este control de natalidad a través de las plantas, en el resto de nuestros países también estaba así. Y recordar que lo primero que se nos permitió estudiar fue enfermería, existía como tal la carrera para partera y para ser maestras. Entonces, creo que con esto yo finalizo mi participación, dejando abierta para analizar los datos que hemos compartido, la posibilidad. Tenemos compañeras de otros países, entonces, no sé si Marcela, por aquí estaba Marcela, nos quiere compartir.
sobre Bolivia, que también tiene una actividad importante. Dice el flaco, te hace falta un... aquí para tu carro. Sí, no. ¿Mi oso? No. Ah, Flaco George. Ajá. Cuando dice un flaco ya no sé cuál. No nos escuchamos. Bueno, yo creo que me gustaría concluir esta parte sobre que en México y en el resto de nuestros países en Latinoamérica, la mayoría de las médicas fueron feministas. En Estados Unidos, la doctora Elizabeth no se declaró como tal feminista porque el término de feminismo todavía no se utilizaba en su época, o no era como un movimiento tan fuerte como lo conocemos ahora, o no era tan divulgado. Entonces, pero cuando en la época en la que ejercen o inician su ingreso a las universidades las mujeres latinoamericanas, la mayoría se reconoce como feminista y hacen estos grupos o estas asociaciones para poder apoyarse. Y entonces sí, la clásica frase de que les debemos a las feministas el poder estudiar medicina, el poder ser médicas y el reconocimiento de las luchas de estas mujeres. Es importante decir que de la mayoría hay muy poca información. Aunque tuvieron actividades relevantes e importantes en sus regiones, hay muy poca información, porque como sabemos, quien escribe o quienes tenían el dominio de las imprentas, periódicos y demás, no eran las mujeres, eran los hombres, y por lo tanto se invisibiliza. Incluso la primera cirujana que fue docente en San Luis Potosí, fallece en el olvido. Y no encontramos, si nosotros buscamos una fotografía de ella en redes, no la encontramos. No podemos encontrar fotografías de muchas de las mujeres que he citado. Y si vemos esas 84 mujeres, varias son anónimas, no se sabe mucho. Entonces es como una deuda histórica el que nosotras, las médicas de ahora, podamos recuperar toda la información de ellas, hacer los estudios, de buscar en las hemerotecas de nuestras ciudades para dar el reconocimiento a las mujeres, porque también los artículos que están publicados sobre ellas son dirigidos por mujeres. La participación de los compañeros, sí hay participación de los compañeros, pero es poca. Entonces, nos toca visibilizar el trabajo de las compañeras que nos antecedieron, porque tuvieron muchas luchas para poder ejercer, no se les permitía. La mayoría logró ingresar a los hospitales y trabajó en el sistema público cuando se fue estableciendo, y aunque fueron maestras e incluso jefas de áreas, quedaron en el olvido. Sus documentos o todo lo que hicieron no ha sido visibilizado como debiera. Entonces, por ejemplo, la Asociación de Médicas Mexicanas, que es la más antigua que tenemos, es muy poco conocida por la mayoría de las colegas. Y en tiempos actuales, aún hay mismas mujeres discuten si somos médicas o médicos. Médico, cardiólogo se pone, ¿no? O médico, cirujano, o médico en masculino en lugar de nombrarse en femenino. Y como dicen, lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, es importante nombrarnos en femenino y visibilizarnos, porque cuando hablamos de médico, damos por entendido el subconsciente de que es un hombre. Y entonces, hacemos referencia o hacemos alusión o pensamos que son hombres. Y no es así, ¿no? Hay muchísimas mujeres que están ejerciendo la medicina. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora Amaranto. Creo que ahora sí ya me escucho, nada más que me escucho en una, me veo en otra. Qué interesante ponencia. Ahora, por un lado, me da
pena porque yo no sabía o desconocía toda esta historia y la participación de las mujeres médicas en San Luis Potosí y en la historia de México, y yo estoy en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y por otro lado me siento muy orgullosa, ¿no? Y agradecida, como usted lo decía, agradecida de que gracias a todas estas mujeres yo pude estudiar medicina y mi título, de hecho, sí dice médica. Yo soy médica cirujana, pero me parece que soy la primera generación en donde dice médica. Y lo que también ahorita decía, muchas compañeras les cuesta trabajo, es más, hasta como que siento que les molesta que uno les diga, que una les diga médica, ¿no? Es la médica fulanita, o referirse a eso es como que no les gusta, como que sigue habiendo muchísima resistencia al cambio, incluso en esta parte de la inclusión, con el uso del lenguaje y la visibilización, ¿no? Hacernos visibles como mujeres médicas, ¿no? Y sí, bueno, siento que aún nos falta mucho camino por recorrer. Como médicas, al menos yo he sido discriminada o violentada, porque si yo me paro con una bata junto a un compañero, el compañero es el médico y yo soy la señorita, ¿no? Lo cual es como, pues no sé, se me hace, pues sí, es todo un tema de discriminación que sigue sucediendo, pero definitivamente esta charla de hoy, esta plática, pues me hace sentir muy orgullosa. Muchísimas gracias. Sí, qué gusto poder compartir y ver, ¿no? Tenemos tarea, doctora. Qué gusto que hemos podido coincidir, y esta parte, que las redes de mujeres han sido a través de la historia importantes, al menos en nuestro país y en nuestra región en Latinoamérica, para poder crecer, que ellas pudieron crecer en sus vidas profesionales porque crearon red, y después se invisibilizó y se nubló a través de la historia, pero se apoyaron unas a otras. Entonces, y lo que hago referencia y que es muy importante, fueron sufragistas, estuvieron a favor del voto, tuvieron un gran activismo en las luchas obreras y tuvieron un gran activismo en muchas áreas en nuestro país, que es importante que empecemos a buscar todo lo que hicieron para poder visibilizarlas en cada una de nuestras ciudades. Y qué bonito, algo pasaba en San Luis Potosí, que muchas mujeres en ese periodo ingresaron a estudiar medicina. Entonces, algo en particular pasaba en San Luis y no en el resto del país que impulsó mujeres. La mayoría estuvieron becadas por los gobiernos. Y otro dato importante, no pertenecían la mayoría a las élites, eran hijas incluso de campesinos. Había hijas de obreros y demás, porque tenemos esta idea de las élites en la medicina. Podrá ser en los hombres, pero en el caso de las mujeres no fue así. No era la clase alta quienes fueron las primeras en ingresar a medicina, fueron hijas de obreros, hijas de campesinos, de comerciantes, y que muchas buscaron becas para poder estar, y que, como actualmente sucede, se fueron a capacitar a otros países y regresaron al país para poder ejercer. Estaban súper capacitadas para, como ahora mismo pasa, para tener la credibilidad de que son capaces para ejercer. Entonces, este fenómeno que aún vivimos se vive desde entonces y fueron geniales. Entonces, nos toca buscar todos los datos de cada una de nuestros estados para poder visibilizarlas. Está cerrado su micrófono, doctora. Cierto, perdón, gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, quiera compartirnos algo. ¿No? Bueno,
Pues si no hay más comentarios, muchísimas gracias, doctora Amaranto Nieto. En breve le vamos a estar haciendo llegar un reconocimiento por su participación en esta semana. Muchísimas felicidades, doctora. La verdad es que fue muy ilustrativa y yo personalmente me voy con un muy buen... Bueno, me voy muy pensativa y me voy también con muchas ganas de ir a buscar en la historia de la universidad, si es que existen fotos, datos o incluso del periódico, en alguna hemeroteca, si existe información de lo que usted menciona, o sea, como para completar esto que decía que no se ha encontrado o no hay imágenes públicas. Muchísimas gracias, de verdad. Y cualquier cosa aquí tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, las puertas abiertas, y ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto por más visibilización de las médicas. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Gracias, doctora. Muy agradecida. Gracias a todas y todos por estar con nosotras, por acompañarnos. Gracias. And